Dios te bendiga, Dios te guarde, bendiciones para los que nos ven por YouTube en esta hora de la madrugada. Quiero compartir contigo una palabra, la cual es una palabra que ha impactado mi vida, me ha llevado a pensar, a reflexionar, me ha llevado a preguntarle a Dios la capacidad de un hombre para perdonar, la capacidad de un hombre para ver las cosas malas que han pasado en su vida, ver las que son cosas para bien, no para mal. Y así dice la palabra del Señor, que las cosas que pasan en el Señor todo nos ayuda para bien. De tal manera que es necesario entender que Dios es maravilloso y Dios sigue haciendo milagros y Él es el que cambia vidas, Él es el que transforma corazones, Él es el que restaura, Él es el que nos da nuevas fuerzas. La palabra del Señor dice en Génesis capítulo 45, versículo 4, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, el versículo 4 y 5. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendistes para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Una palabra que impacta nuestras vidas. José, siendo uno de los menores de los hermanos de los hijos de Jacob, siendo él el hijo amado de Jacob, porque era hijo amado de Jacob, que lo tuvo en la vejez. Después nació Benjamín, que fue el último hijo. José era el número 11 de la tribu de Israel. La Biblia dice que este hombre, siendo un joven, un niño quizás, fue vendido por sus hermanos. Fue vendido a unos ismaelitas para ser llevado a Egipto para esclavo, como esclavo para ser vendido en Egipto. Porque este hombre se encargaba, o su negocio eran comprar esclavos y venderlos en Egipto en esclavitud en aquel tiempo, en aquel entonces. Dice la palabra del Señor que José fue vendido por sus hermanos. Fue entregado por sus hermanos. Quizás ¿cuántos de ustedes han sido vendidos por sus hermanos? Han sido blasfemados por sus hermanos, criticados, murmurados. Estoy hablándote de hermanos de sangre y hermanos también en la fe. ¿Cuántos han sido vituperados por sus hermanos? ¿A cuántos le han puesto piedra de tropiezo a sus propios hermanos para que muchas veces el propósito de Dios no se cumpla sobre su vida? Pero los que no han entendido ellos, aquellos que te ponen piedra de tropiezo, es que Dios lo está usando como instrumento para formar tu carácter, para formar tu grado espiritual, para formar tu madurez espiritual, para que crezcas espiritualmente, para que tengas la capacidad de perdonar, la capacidad de amar. José fue vendido. Después que fue vendido, llegó a Egipto, lo compró Potifar, luego fue encarcelado. Lo llevaron a la cárcel, lo pusieron en la cárcel por un cuanto tiempo. Luego lo ponen como administrador de la cárcel, porque donde él llegaba, la gracia de Dios estaba con él. Y cuando la gracia de Dios está contigo, nada te podrá hacer frente para detener el propósito de Dios sobre tu vida. Dice la Biblia que José salió luego de la cárcel, porque Dios así lo determinó. Interpretó los sueños de el panadero y el copero de Faraón. Cuando el Faraón tuvo un sueño, salió a interpretar el sueño del Faraón, y luego el Faraón lo colocó como gobernador de todo Egipto, como primer ministro. Solamente el Faraón mandaba sobre José. Es que con los propósitos de Dios tú no lo puedes entender.
Tú dices quizás tanto tiempo, tantas aflicciones, tantas tribulaciones, pero hay un propósito de Dios en todo. Porque nadie puede entender los preceptos de Dios. Nadie. Solamente estamos para obedecerle. Y dice la palabra del Señor que este hombre fue colocado como ministro, como gobernador de Egipto. Y empezó a ministrar a todo Egipto, porque vendría una gran hambre, una gran escasez. Pero dice la palabra del Señor que llegaron sus hermanos a pedir alimento, a comprar alimento donde él estaba en Egipto. Dice que José los conoció inmediatamente, pero ellos no lo conocían, porque muchos años habían pasado. Ya José no había cambiado, ya José no era el mismo. Ya José había sido transformado físicamente. Es que Dios te cambia en el desierto, es que Dios te procesa, y ahí en el proceso eres transformado. Donde los demás no te conocerán, dirán, este es verdaderamente el hombre o la mujer, la cual en aquel tiempo nosotros nos levantamos contra él o contra ella. ¿Es este el hombre? ¿Es este la mujer? Está diferente, está cambiado. Porque Dios hace cosas maravillosas. Pero dice la palabra del Señor que José se dio a conocer a sus hermanos. Y le dijo, acercaos a mí. Yo soy José, aquel que tú vendiste para Egipto. Pero que no les pese, porque para preservación de almas o de vidas he sido enviado aquí a este lugar. No tenía rencor, ya no tenía odio. Dios había moldeado, había transformado su corazón. Tenía amor, porque los perdonó. Porque los perdonó y los ayudó. Preguntó por su padre y le dijo, Dios me envió delante de vosotros para preservaros, posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Para preservaros posteridad sobre la tierra. O sea, él tomaba eso, lo que pasó, como un propósito de Dios. Así debemos nosotros tomar todo como un propósito de Dios. Porque cuando hay propósito de Dios sobre nuestras vidas, los siervos y las siervas de Dios entienden los procesos, entienden los desiertos. Como decía el apóstol Pablo, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más y excelente peso de gloria. Es necesario que entiendas que cuando hay propósito de Dios, los desiertos serán pesados y serán fuertes, pero tú cruzarás el desierto. El desierto no te va a matar, el desierto no te va a detener. Porque tú avanzarás, porque irás guiado por el Rey, el gran yo soy, el Alfa y el Omega. De tal manera que debemos tener la capacidad de perdonar, la capacidad de amar, la capacidad de olvidar, la capacidad de quitar el rencor de nuestro corazón, el odio de nuestro corazón. Porque ahí tu vida florecerá, ahí tu ministerio florecerá, tu matrimonio florecerá, porque has perdonado. Así que pidámosle a Dios que nos ayude a tener la capacidad que tuvo José, a tener el amor que tuvo José. Pidámosle a Dios que nos ayude a imitar a Jesús en todo, porque Él dice en su palabra, imitarme a mí en todo. De tal manera que debemos imitarlo a Él, no al hombre, a Jesucristo, porque Él es el dador de la vida. Así que no te detengas a pesar de los desiertos, a pesar de las críticas, a pesar de las murmuraciones, a pesar de las aflicciones. Avanza confiando en el Rey de Gloria, porque Él es el que te bendice. Amén. Bendiciones y Dios te bendiga.